Antes de iniciar este estudio te invitamos a entrar a Sablevisión, suscribirte en este cuadrito rojo y si quieres recibir las notificaciones que cada vez que publiquemos un nuevo video, da clic en esta campanita, después activa la notificación para que te lleguen a tu correo y aceptar. Y así estarás al día en cada nuevo material. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Damos una cordial bienvenida a todos mis hermanos aquí presentes, los que nos escuchan por internet en Sablevisión, pues también reciban un cordial saludo. Gracias a todos porque pues nos apoyan con sus visitas y pues el ver todos los temas, Señor, que nosotros presentamos, por lo cual les agradecemos. Y el tema que yo hoy traigo para ustedes, aunque es un poquito raro el título, pero hoy les voy a hablar de los querufín y los serafín. No, así. Vamos a hablar vamos a ponerle título: serafín o querufín. Pastor lo está pronunciando mal. No. Es un juego de letras simplemente. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que nos bendigas, que nos auxilies para poder exponer tu palabra. Nos des la guianza y la sabiduría para poder trazar de la manera correcta el mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi Dios. Y en tus manos, Señor, pues ponemos este tema. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. En realidad vamos a ver una comparación, ya hablando en términos correctos, de lo que es un serafín y un querubín. Vamos a hacer una comparativa. Y después de que hagamos la comparativa, pues vamos a tomar una opinión acerca del uno y del otro. Amén. Y se va a sorprender de lo que nos vamos a encontrar en esta comparativa. Pero bueno, vamos a dar lectura a Isaías capítulo 6, versículo 1 al 7. Dice aquí: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en sus manos que había tomado del altar, con las tenazas, y con él tocó mi boca, y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Amén. Bueno, en este pasaje, pues está claro, se nos da una descripción acerca de una visión que tiene Isaías, y en la visión ve a Dios, su trono, en su templo, pero alrededor de él había ¿qué? Serafines. Ok. Y vamos a ver otro pasaje. Vamos a empezar a hacer una descripción, ahora en este caso de los querubines. Vamos a ver Ezequiel capítulo 10, versículos 19 y 20. Dice aquí en Ezequiel capítulo 10, versículos 19 y 20:
Y en este caso es la visión que tuvo Ezequiel. La visión anterior es la visión que tuvo Isaías. Dice aquí el versículo 19: cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos, salieron con las ruedas a su lado y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y entonces supe que eran querubines. Bueno, esto está muy claro. En esta visión, Ezequiel recuerda, afirma la visión que tuvo junto al río Quebar. Y en esta visión de inicio se habla de seres vivientes. Pero aquí ya el mismo Ezequiel comprendió, entendió y dice: entonces supe que estos seres vivientes eran ¿qué? Querubines. Entonces, en este caso Ezequiel se percata que los seres vivientes que vio junto al río Quebar, esta visión la puede ver usted en Ezequiel capítulo 1, ahí está claro. Pero aquí se está narrando, y aquí se percata Ezequiel que en realidad lo que él vio eran ¿qué? Querubines. Bueno, simplemente, ¿qué es lo que hacemos notar? Que la visión que tuvo Ezequiel con respecto de los seres vivientes, pues son querubines. ¿Los querubines son seres vivientes o los seres vivientes son querubines? Bueno, esto me sirve de partida, porque si yo voy al libro de Apocalipsis, capítulo 4, en el versículo 1, vamos a leer Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como el sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu, vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arcoíris de aspecto semejante a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces, truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojo por delante y por detrás. Entonces, ¿qué es lo que había cercano o alrededor del trono? Seres vivientes. Pero acabamos de leer, según lo que entendió Ezequiel, que los seres vivientes son ¿qué? Querubines. Entonces, simplemente aquí estamos viendo dos pasajes. Estamos viendo Isaías, una visión que tiene Isaías con respecto del trono de Dios, pero hay ¿qué? Serafines. Y en este caso estamos viendo una visión que en este caso tiene ¿quién? Juan, pero aquí los seres que están involucrados con respecto a Dios y su trono, ¿quiénes son? Querubines o seres vivientes. Bueno, simplemente ahorita lo que hicimos, leímos de corrido, pero vamos a hacer ahora una comparación. Voy a sacar algunos versículos y voy a ir empezando a hacer comparativas para ver qué es lo que encontramos con respecto de similitud, diferencia entre quién y quién, serafines y querubines. Amén. Ya después, terminada la comparación, usted se va a dar cuenta por qué yo le pongo a los serafines serafines y a los querubines querufines. Bueno, sigo con el juego de palabras.
Y a mí que no me gusta hacer la de emoción, ya me conoce. Pero bueno, vamos a entrar. Y todo esto tiene la similitud básica, primordial, principal entre serafines y querubines, que por cierto, déjeme darle aquí una aportación cultural. Hay que ser precisos en la palabra. Cuando yo hablo, por ejemplo, de querubines, estrictamente hablar de querubines, ortográficamente hablando, está mal dicho. ¿Por qué? El singular en hebreo es querub. El plural en hebreo es querubim. En el hebreo la terminación im es plural. Entonces, si yo hablo de singular, tendría que decir querub. Si hablo de plural, tengo que decir querubín. Pero si entonces yo digo querubines, lo que estoy haciendo es el plural del plural. ¿Me captó? Lo más correcto debiera decir querubes o serafes, por decirlo así. Pero bueno, esas son cuestiones del idioma. No es importante para el estudio. Pero vamos a ver la similitud principal que distingue o que une y hermana a serafín con querubín. Isaías 6:3 dice así: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Entonces, aquí está claro, los serafín que decían: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Ahora, vamos a ver qué es lo que dicen los querubs o los querubes. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes, querubín, ya habíamos especificado, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, note por favor, los serafín, ¿qué dicen? Santo, santo, santo. Los querubín, ¿qué dicen? Santo, santo, santo. Y este versículo uno es Antiguo Testamento, Isaías, otro es Nuevo Testamento, Apocalipsis. Vamos a ver qué más encontramos. Si yo me voy a Isaías capítulo 6, versículo 2, con respecto de los serafín, dice ahí, en Isaías 6:2, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Cuántas alas tienen los serafín? 6. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Otra vez. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro y por fuera, y bueno, y decían: Santo, santo, santo. ¿Cuántas alas tienen los serafín? 6. ¿Cuántas alas tienen los querubín? 6. ¿Cuántas voces dicen los serafín? Santo, santo, santo. 3. ¿Cuántas veces dicen los querub santo? 3. ¿Va notando? Como que hay cierta similitud. Pero bueno, ahí no para la cosa. Isaías 6:6, con respecto de los serafín o serafines. Entonces voló hacia mí
uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Entonces, en este pasaje, un serafín toma ¿qué? Un carbón, y usted recuerde, según lo que leímos, llega y se lo pone en la boca ¿a quién? A Isaías. Ahora, vamos a ver en Ezequiel capítulo 1, versículo 13, con respecto de los seres vivientes, que al final ¿quiénes son? Querubines. Vamos a ver qué dice Ezequiel 1:13. En medio de los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos en llamas como antorchas que se lanzaban de un lado a otro entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía y del fuego salían rayos. Amén. Ok. Pregunta. Isaías habla de los serafines que agarran y que toman ¿qué? Carbones. ¿Y qué hay en medio de los querubines? Carbones. ¿Se da cuenta de otra similitud? Va la 3. Ok. Antes de continuar, ¿cómo de qué nos dará idea esto? Pues una cosa es cierta, que entre serafín y querubín hay mucha similitud, o no es muy grande la diferencia. Ahora, ¿qué es el uno y qué es el otro? Bueno, sigamos con esta comparación. Isaías 6:1. Isaías 6:1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Pregunta. Los serafines, en la visión que tiene Isaías, cercanos a qué están? Al trono de Dios. Los serafines, ahí está claro, porque después si usted lee el versículo 2, dice, y por encima de él había serafines. Entonces quiere decir que los serafines están cercanos y hacia arriba, alrededor, ¿de quién? Del trono de Dios. Ok. Vamos a ver qué pasa con los querubines. Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Delante del trono, pues lo mismo. ¿Dónde están los querubines? Cerquitas al trono, aquí. Hay ciertas diferencias. Si somos precisos, Isaías dice que los serafines están por encima. Si leo Apocalipsis 4, ¿dónde están los querubines? Aquí. Pero al final están pegados. ¿Sí se da cuenta? Estoy teniendo una ligera sospecha. Ligera. Los serafines y los querubines dicen, santo, santo, santo. Los serafines y los querubines tienen 6 alas. Los serafines y los querubines están o manejan carbones encendidos. Los serafines y los querubines están cerquitas al trono. Bueno, pero hay más. Isaías 6:4, con respecto de los serafines. Cuando está el ministerio o la administración de los serafines, 6:4 dice, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces,
cuando empieza el retumbar de la voz de los serafines, ¿qué empieza? Hay un retumbo, hay una fuerza, hay algo que se impone, que estremece. Entonces quiere decir que la voz de los serafines es potente, fuerte. Vamos a ver qué dice con respecto de los querubines. Vamos a ver Ezequiel capítulo 1, versículo 24. Con respecto de los querubines. Y el ruido de sus alas cuando andaban, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso. Un ruido de tumulto como el ruido de un campamento militar cuando se detenían y bajaban sus alas. Y Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Es curioso porque tanto serafines como querubines dejan mostrar o evidencian la potente voz de Dios, la magnificente o estremecedora voz de Dios. ¿Será que hay más comparativas? Ahora, Isaías 6:1, con respecto de los serafines. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Al final, esta visión que tiene Isaías es dentro del templo, el templo de Dios. Vamos a ver Ezequiel 10:3 al 4 con respecto de los querubines. Los querubines estaban de pie a la derecha del templo cuando el hombre entró y la nube llenaba el atrio interior. Y entonces la gloria del Señor subió del querubín hacia el umbral del templo, y el templo se llenó de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. Igual, hay algunas diferencias, pero ¿qué está involucrado aquí? El templo. Entonces, yo pregunto, ¿por qué tanta similitud? Voy a hacer un resumen hasta aquí. Serafines y querubines expresan 3 veces santo. Serafines y querubines tienen 6 alas. Serafines y querubines se manejan o están dentro de carbones encendidos. Serafines y querubines están muy cercanos al trono. Serafines y querubines manifiestan la potente voz de Dios. Serafines y querubines siempre están cercanos o dentro del templo. ¿Qué sospechamos? Como decimos en México, que es lo mismo pero al revés volteado. Esa es una expresión que dicen aquí en México. Pero espérenme. ¿Cuántos serafines estaban en la visión de Isaías? ¿Y cuántos querubines o seres vivientes en la visión de Juan? Bueno, primero vamos a leer con respecto de los querubes, cuántos seres vivientes o querubines. Ezequiel capítulo 1, versículo 5. Y en su centro había figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Bueno, ahí narra el aspecto. Y cuando nos vamos a Apocalipsis capítulo 4:8, dice, y los 4 seres vivientes. Entonces, ¿cuántos seres vivientes o querubes estaban? Son 4. ¿Cuántos serafines?
Ya le falló, pastor. Ahí no dice cuántos. Sí lo dice. Isaías capítulo 6, versículo 3. El uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo. El uno al otro decían, daban voces diciendo: Santo, santo, santo. Santo, santo. Si me quedo ahí, ¿cuántos personajes tengo? 3. El que habla y los 2 receptores. Pero si digo, porque el uno al otro dicen santo, 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 ¿cuántos personajes tengo? 4. El que habla y los que reciben. Y estos a su vez, a los otros 3 dicen santo, santo, santo. Y estos a su vez, a los otros, santo, santo, santo. Por consecuencia, ¿cuántos son? 4. Pase de la misma, pastor. No, pues es que es lógico. El uno al otro dan voces. Entonces, mire qué curioso. Ambos dicen santo, santo, santo. Ambos son 6 alas. Ambos están entre carbones. Ambos están cercanos al trono de Dios. Ambos, serafín y querubín, manifiestan la potente voz de Dios. Ambos están cercanos al templo. Y ambos son 4. Hay otra similitud o diferencia. ¿Cuál es? Isaías 6:5. Vamos a ver con los serafines. Porque esta es una pequeña diferencia muy sutil. Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces, esta es similitud y diferencia. Ahorita le explico. En este caso, ¿quién es el que está teniendo la visión de los serafines y Dios en su trono? Isaías. ¿Pero lo está qué? Viendo. Dice: mis ojos han visto. Vamos a ver qué pasa con Juan. Apocalipsis 4:1. Vers 1 y 2. Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como un sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Y al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y por consecuencia todo lo que viene de los ancianos y de los seres vivientes o querubines. Entonces, ¿cuál es la similitud? Que tanto Ezequiel ¿qué? Vio, y Juan ¿qué? Vio. ¿Y la diferencia? Pues la diferencia es que dije Ezequiel, no, dije en Isaías vio y Juan vio. La diferencia es que Isaías, cuando él tiene la visión, él se sobrecoge, él se atemoriza, él se espanta, él se preocupa sobre de manera, porque dice ahí en versículo 6:5 de Isaías, dice: ay de mí, perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de pueblo de labios inmundos estoy y habito. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿cuál era la inquietud? ¿Cuál era la preocupación? ¿Por qué se sentía perdido? Porque vio al Señor junto con los ¿qué? Serafines.
Y entonces él se preocupa y dice, perdido estoy, aquí acabé, aquí terminó, aquí ya probablemente no salga de esta. Entonces había un sentido de preocupación en extremo, porque dice, perdido estoy. Cosa que no se da en Juan. Juan tranquilamente dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía, sube acá. Versículo 2, al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono, y después me vi los 24 ancianos y después vi a los seres vivientes, dígase querubines. O sea, él vio esta visión similar a la de Isaías, pero aquí no había ¿qué? Sentimiento de ¿qué? De carga, de preocupación, de temor. En cambio, la otra visión sí provocó temor. ¿En quién? En Isaías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final, pues ambas visiones son muy similares. Es una visión del trono de Dios en su templo con serafines o querubines, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una provoca temor y otra no provoca, bueno, no se note que provoque angustia o temor. Simplemente está narrando tranquilamente Juan lo que está viendo. Entonces, la visión de Isaías de Dios con respecto de los serafines, ¿qué provocó? Temor, espanto. Y la visión de Juan con respecto de los querubines, tranquilidad, no provocó nada. Yo como los niños, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ah, muy fácil, pastor. Lo que pasa es que Isaías era más miedoso y Juan era más valiente. No, las cosas, qué bueno que fueran así de simples, pero no, aquí todo tiene un porqué, una causa, hay algo. Bueno, ahorita les voy a decir por qué Isaías estaba completa, total y absolutamente temeroso, que se sentía perdido. ¿Y por qué Juan estaba de lo más tranquilo? Y esto nos va a dar pauta para entender lo que hay entre quién y quién, entre serafín y querubín. Bueno, Isaías 6:1, vamos a empezar a desmenuzar, vamos a empezar a espigar esto. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Note por favor, con respecto de los serafines, la visión que se tiene respecto del trono de Dios y los serafines nos dan una fecha, nos dan un tiempo, nos dan una ubicación de cuándo ocurrió esa visión. Y dice, en el año de la muerte del rey Usías. Yo le voy a decir algo. Si el dato lo da Dios, porque al final Dios inspiró la Biblia, es por algo. Los datos no están de más. ¿Cuándo tuvo la visión Isaías? En el año de la muerte de ¿quién? De Usías. Esa es una pista. Amén. Entonces, en el año de la muerte de Usías, obviamente, si la visión de la muerte de los serafines y el trono de Dios en la época de la muerte del rey Usías, pues bueno, por lo menos a mí, como que Dios me dijo, investígate Usías para que entiendas. Y bueno, yo ni tardo ni perezoso me fui inmediatamente a investigar a Usías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1.
Dice aquí segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1. Y todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Amén. Bueno, ¿qué nos está narrando segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1? La sucesión del rey, y en este caso, cuando Uzías empezó a gobernar. ¿A qué edad empezó a gobernar? A los 16 años. ¿Y quién era su padre? Amasías. Vamos a ver segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versículos 1 al 2. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. Fíjese qué curioso, porque cuando hacemos referencia a segundo libro de los Reyes, se nos menciona a Azarías, hijo de Amasías, y que comenzó a reinar a la edad de 16 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Uzías y Azarías son la misma persona. Y no lo digo yo. Agárrese cualquier enciclopedia bíblica, cualquier manual enciclopédico, y usted va a decir, Azarías y Uzías es la misma persona. Era una persona que tenía ¿qué? 2 nombres. ¿Y a poco es raro tener 2 nombres? Digo, en el mundo hispano es más, es muy normal que las gentes tengan ¿qué? 2 nombres. Juan Carlos, Pedro Alberto, no sé, por decir nombres españoles. Entonces, esta era una persona que tenía ¿qué? 2 nombres. Pero era la misma persona. ¿Cuándo tuvo la visión Isaías? En el año de Uzías. Y es curioso porque yo le acabo de hacer una comparativa entre quién y quién. Serafín y querubín. Y me encontré varias similitudes. Salvo una similitud con una diferencia de que Isaías vio, Juan vio, pero Isaías tuvo temor por lo que vio y Juan no tuvo temor por lo que vio. Pastor, ¿qué está queriendo decir? Bueno, de una vez le voy a decir mi sospecha. Serafín y querubín son la misma persona. Son la misma entidad. Son el mismo ser. No es cierto, pastor. Te lo compruebo. Te lo compruebo. No, sí, porque luego me brincan a mí que yo digo cosas raras. ¿Es cierto? Hágame sentir bien, dígame que... Muy fácil. ¿Qué se te antoja que tendríamos que hacer? Si yo sé que Uzías también tiene otro nombre, Azarías, pues lo más lógico, pues voy a ver qué significa Uzías y qué significa Azarías, los nombres. Y una vez que tenga los significados de Uzías y Azarías, comparo contra lo que representa querubín y serafín. Y si veo que hay similitud, bueno, como ya me está apedreando, ahí voy. Uzías es de la concordancia Strong 5818, el número 5818. Significa fuerza. Uzías significa fuerza, pero la raíz de Uzías 5797 es una fuerza, sí, pero implica fortaleza, implica magnificencia, implica tosquedad, implica vigor, implica
empoderamiento. Entonces estamos hablando de algo fuerte, disciplinado, tosco. No estamos hablando de algo pues sutil, delicado, amable. No, estamos hablando de... ¿Eso es quién? Uzías. Vamos a ver a Azarías. Azarías es, según la concordancia Strong, el número 5838. Y significa Dios ha ayudado, que viene de la 5826, que significa rodear, circundar, proteger, guardar, defender, socorrer, auxiliar. Entonces, note por favor algo. Uzías implica ¿qué? Fuerza, vigor, tosquedad, magnificencia, poder, señorío. Y en cambio, Azarías, ¿qué significa? Protección, ayuda, cuidado, socorro, auxilio. Le voy a dar características de un querubín. Ezequiel 28:14. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Fíjese. Dice Ezequiel 28:14. Tú, querubín protector de alas desplegadas. Yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. ¿Qué hace este querubín? Protege, guarda. ¿Qué tiene que ver con qué nombre? Azarías. Pastor, casualidad. Ah, sí. Génesis 3:24. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones. ¿Para qué? Guardar el camino al árbol de la vida. Entonces, ¿qué hacían los querubines junto con la espada? Guardar y proteger. ¿Qué hacía el querubín protector en Ezequiel 28? Pues proteger. ¿Y qué significa Azarías? Proteger. Casualidad, ¿verdad? Bueno, vamos a ver Uzías. Pero antes, déjeme darle la definición de serafín. Se va a sorprender. Se va a sorprender. Esa sí la pones grandota para que vea. La definición de serafín en el hebreo es serpiente ardiente o abrasadora o de fuego. Fíjese, serafín significa serpiente abrasadora, serpiente ardiente, serpiente de fuego. ¿Qué, pastor? No se enoje conmigo, eso es lo que significa. Fíjate, entonces la visión que está teniendo Isaías del trono de Dios y encima del trono de Dios serafines, ¿qué es lo que estaba viendo Isaías? Híjole, nos vamos a empezar a rasgar aquí las venas. No puede ser. ¿Cómo? Dios rodeado de... Es más, ni lo puedo pronunciar, tal majadería doctrinal. El Señor estaba rodeado de serpientes. Mis pulcros oídos doctrinales no pueden oír semejante barbarie bíblica. Bueno, entonces arranquemos Isaías 6 del 1 al 7, quitémoslo, desechémoslo porque no se puede poner nada, pero eso es lo que significa. Bueno, como no me crees, ya
ya te estás poniendo pesado. Números 21. Vamos a leer desde el versículo 4. 21:4, Números. Partieron del monte de Jor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento miserable o tan miserable. Y vea lo que hizo Dios. Y el Señor envió serafines entre el pueblo. No, pastor, ahí no dice serafines. No, porque pusieron la traducción al español correcta. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Amén. Y entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite los serafines. Pastor, es que ahí no dice serafines. No, pusieron la traducción. Para que quite las serpientes de entre nosotros, y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora, hazte un serafín, y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo aquel que sea mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. ¿Era un qué? Serafín. Ni modo, ¿qué quiere que haga yo? Mire, ya no lo quiero complicar. Aquí lo voy. Bueno, termino 5 minutos. Pero la serpiente de bronce, según el Evangelio, es una representación de Jesucristo. Porque todo aquel que mirara a la serpiente iba a ser ¿qué? Salvo. Y eso está testificado en el Nuevo Testamento. Espera. Deuteronomio 8:15. Voy a leer desde el 14. Entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras o serafines, o en medio de serpientes abrasadoras o serafines y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua, y él sacó para ti agua de la roca del pedernal. ¿Para qué? Más adelante dice, versículo 16: en el desierto te alimentó con el maná que tu padre no había conocido. Y en ese desierto, dice, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. ¿Para qué era todo eso de las serpientes abrasadoras, la escasez del alimento? ¿Para qué? ¿Para qué? Para humillarte y para probarte. Y yo te había dicho que la palabra Usías tiene que ver con ¿qué? Fuerza, vigor, tosquedad, poderío. Y que la palabra Azarías tiene que ver con protección. Y te acabo de comprobar que los querubines tienen que ver con protección y guardar. El querubín protector de alas desplegadas, Ezequiel 28, y Génesis 3:24, acerca de los que guardaban el huerto y la entrada al huerto con la espada. Y en cambio, si Dios quiere ejecutar disciplina, si Dios quiere ejecutar prueba, si Dios quiere ejecutar ¿cómo se llama? Juicio o algún tipo de castigo, lo va a tener que hacer ¿con qué? Con fuerza, con vigor, con tosquedad, con mano dura, con mando, con autoridad. ¡Pa! Entonces, pastor, ¿qué quiere decir? Pues nada. Que los serafines y los querubines en realidad es la misma estirpe. Nada más que la forma de querubín es cuando se trata de ¿qué?
guardar y proteger. Y cuando se trata de disciplinar, cuando se trata de probar, cuando se trata de humillar a su pueblo, tiene que actuar la forma del ¿qué? Del seraf. Amén. ¿Sí capta? Y esto no es nada raro, porque en ocasiones tú y yo o somos muy serafines o muy querubines. En ocasiones somos muy protectores, muy guardadores, muy apoyadores, pero de repente nos sale los serafín y nos ponemos toscos y pesados. Cuando tu hijo se porta mal y cuando ya ahora sí ya te colmó, te sale los serafín y ni modo, lo vas a tener que... Amén. Hasta el cascabelito te va a sonar. ¿Entendiste la ironía de lo que dije? O sea, te vuelves ¿qué? Serafín. Porque tienes que ejecutar ¿qué? Disciplina. Tienes que ejecutar prueba. Tienes que ejecutar tal vez hasta humillación. Pero no es simplemente porque lo quieras hacer, porque al final tú sabes que si esa persona no es disciplinada, si esa persona no es probada, si esa persona no es humillada, no va a venir la salvación para esa persona. Amén. Si no corriges a la persona, olvídate de que esa persona se levante, olvídate que esa persona salga de donde está. En ocasiones tiene que haber ¿qué? Mano dura y mano fuerte. Corrige al niño desde sus inicios, desde su principio, en todos sus caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando que los serafines son ¿qué? La corrección de Dios. Y los querubines son la protección de Dios, el guardar a Dios. Amén. Y con esto, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué me metí en esto? Porque yo te tengo que explicar otra parte de lo que implica el 666. Pero necesito esta base doctrinal para poder entrarle. Te voy a dar un adelanto. ¿Cuándo es cuando a ti, a mí, nos sale lo serafín? Nos sale lo tosco, lo áspero, ¿Cuándo? Cuando te hacen enojar. ¿O no? ¿Y cuándo te sale lo querubín? Lo protector y lo guardador. ¿Sabes cuándo es donde se manifiesta el querubín interno tuyo en su máxima expresión? Cuando tocan a tus hijos. Que no toquen a tus hijos. Porque entonces sale el querubín protector y guardador. ¡Ah! Te vas a meter pero con mis hijos no te metes. Porque sale esa parte interior tuya que va a querer ¿qué? Guardarlo y protegerlo porque está en un ¿qué? Peligro. Malo sería que tu hijo está en peligro, que le están haciendo daño y tú, sí, dale. Pon la otra. Te quiero ver. Pastor, ¿por qué lo dice? Porque cuando sea la gran tribulación, los hijos de Dios van a estar en el mayor peligro. Los hijos de Dios van a estar en el mayor peligro. ¿Por qué crees que todos los sellos del libro de Apocalipsis abren con los seres vivientes? Y vi al primer ser viviente que me decía, ven y mira, fui y miré, y vi un caballo blanco. Y vi al segundo ser viviente que decía, ven y mira, fui y miré, y yo vi un caballo rojo. Y fui al tercer viviente que me decía, ven y mira, fui y miré, caballo negro, caballo amarillo. ¿Tú crees que eso es casualidad? No. Porque en el periodo del Apocalipsis, la gran tribulación, es cuando los hijos de Dios van a estar en ¿qué? Mayor peligro. Y entonces es cuando sale ¿qué? La protección y el guardar de Dios a su pueblo. Y esto te lo tengo que explicar
después. Porque con esta base vas a poder entender muchas cosas de lo que está allá. Es cuando más protección va a tener el pueblo de Dios, aunque usted no lo crea. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.